Buenas tardes. Bienvenidos a su programa de María y tú, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en el vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Lorena Granados y les doy la bienvenida a otro programa y también a María Elena que nos hace el favor de acompañarnos. ¿Cómo estás, María Elena? Muchas gracias, Lore, por invitarme. No, pues ustedes ya la conocen y pues ahora Marilena nos viene a contar un poquito de su testimonio. Pero pues si les parece, vamos a empezar con la oración inicial y nos ponemos en presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo sea creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ya que le pedimos permiso al esposo de la Santísima Virgen de empezar nuestro programa, les quiero decir un poquito de Marilena, aunque ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pues Marilena es mamá, esposa y pues también colabora en varias estaciones de radio católicas, incluyendo a Creciendo Contigo Mujer. Y pues nosotros vivimos acá en Houston, ¿verdad, María Elena? Sí, así Bueno, es. pues María Elena, ¿cómo comienza tu vida en este llamado? Yo sé que tú eres una gran defensora de la vida. ¿Cómo comienza este llamado? ¿Cómo lo podrías relacionar con tu historia? Bueno, el llamado a la defensa de la vida, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, que ahorita tiene Ujú. 25 años, es decir, hace 26 años, yo vivía en Reynosa, Tamaulipas. Y entonces habían por toda la ciudad pósters de Provida, de unas pláticas que iban a ver, y era, o sea, cerquitita de mi casa aparte. Entonces me interesó el Ujú. tema. Y al final escribieron, o sea, nos dijeron que si a alguien le gustaría participar, pues que escribiera su nombre. Entonces, pues yo escribí mi nombre, ya nos empezamos a reunir. Lo primero que hacíamos era rezar el rosario porque se iba a abrir un centro pro vida para atender a mujeres con un embarazo no planeado. Ujú. Y bueno, después era ir a buscar el lugar y así, etcétera, etcétera. Yo nada más estuve en esa parte de formación donde nos fueron entrenando cómo atender. De ahí me fui a vivir a Colombia. Y allá, y lo primero que busqué fue Provida, nada más que allá Provida era una asociación para atender adultos mayores, pero llegué a la Oh, Fundación Derecho a Nacer y mm. ahí fui voluntaria. Me encantó, ahí ya recibí muchísima formación. Después de ahí, creo que regresé a Tabasco y bueno, busqué la asociación, ya el centro que ya está formado desde hacía ya más años de la misma institución. Y resulta que la que estaba ahí encargada hubo una problemática muy grande porque una periodista se hizo pasar como si fuera una mujer en atención, escribió un artículo de periódico lleno de mentiras, se empezó a poner mucha problemática, ya tuvo que cerrar, atendía en parque, bueno, toda una problemática. Y bueno, empezamos una amiga y yo ahí a colaborar como voluntarias. Y llegó un momento en que ella me dice, bueno, pues mi labor realmente es la educación. Ella había sido parte de la formación de una escuela. Dice, voy a cambiar mi residencia y pues quería ver si te quieres quedar encargada. Yo no sabía ni qué, pero dije, bueno, ella me dijo, a mí me invitaron porque no había nadie más que se quisiera hacer cargo. Entonces yo estaba también básicamente en la misma situación. Ujú. Solo dije sí porque todo el trabajo lo hace Jesús. Al poco tiempo mi amiga empezó a trabajar en otra escuela, entonces me quedé solita. Era la todóloga. Pero pues Dios es maravilloso porque solamente somos instrumentos. Y él fue llevando ahí, o sea, fue un trabajo así muy arduo ir buscando personas hasta que a través de la pastoral familiar fueron llegando ahí, pues las personas encargadas, que fueron pues voluntarias, cada uno ocupando un puesto. Fue bellísimo porque no sé si la primera señora que llegó, dice que ella quería participar en Provida, pero sin embargo nuestro Señor la había hecho pasar por todos los todos los ministerios, allá Ujú. tienen otro nombre. Ujú. Y empezó ahí a servir, su esposo también ella, ay, no quiero decir mentiras porque no me acuerdo bien, ya hace varios años de eso. Y finalmente, pues Dios la llamó a su casa sirviendo en este ministerio. Oh.
Y bueno, pues yo creo que Dios fue haciendo tan hermosa su labor que llegó el momento en que yo me cambié de ciudad y ya afortunadamente no era necesaria, así que siguió funcionando muy bien este centro. Y bueno, de Porque te, ahí, ¿mande? Perdón que te interrumpa, pero es que te quise hacer esa pregunta porque Sí, las personas que nos escuchan a veces piensan que todas las personas que andamos por aquí de voluntariados, ya sea en la radio, ya sea en las parroquias, no sé, nuestra vida ha sido siempre de color de rosa, siempre todo ha estado súper bonito, Dios nos ha amado y nunca hemos tenido problemas. Por eso fue mi pregunta, porque tú haces demasiadas cosas para los babies, para precisamente hablar de esto, de la vida, que se podría decir, pues María Elena, yo creo que toda su vida ha sido muy bonita. Entonces, por eso te quise hacer esta pregunta, porque yo sé que tu lucha ha sido incansable, sigues todavía dando cursos y a donde te inviten vas y hablas de todo esto, de lo que es la vida. Y hay una película muy bonita que se llama La vida de color de rosa o La vida es bella, no sé si la sí. viste, que el señor hablaba tan bonito que tú te lo imaginabas que todo era muy bonito. Pero, pues el día de hoy vienes a hablarnos de tu testimonio, entonces, por Sí. eso es que yo quería empezar con esa pregunta, porque muchas veces juzgamos a las personas y decimos, no, esta señora no ha sufrido nunca en su vida para que pueda andar haciendo este tipo de cosas. No sé si nos quieres platicar un poquito de esto. Antes, para cerrar nada más esta idea, Sí. quiero decir, porque yo creo que el ser llamada a la vida y el tener esta claridad, porque hoy día no hay mucha claridad en el tema, es una gracia. Yo no puedo decir como, ay, ¿cómo es posible que tú no haces esto y esto y esto? Porque si Dios me quitara la gracia, pues sería igual de indiferente, pero yo creo que ahorita Ujú. nuestra labor es tratar de buscar esa empatía para despertar ese amor a la vida. Pero bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, bueno, yo a la edad de 3 años, perdón, mis papás, perdón, unos amigos de mis papás se casan y me invitan de pajecito, me ponen el vestido igual al de la novia. Nace mi hermanita al poco tiempo, nace enferma. Entonces, pues mis papás eran, vamos a decir, la mejor amiga de mi mamá, con muchísima confianza, conociéndose desde toda la vida, se ofrecen muy amablemente a cuidarme. Y pues para mis papás era como una facilidad, no tenían esa hermanita que nació enferma. Y pues resulta que este señor comienza a abusarme. Ella estudiaba los sábados, me dejaba ahí solita, a veces me quedaba más bien muchos fines de semana me quedé a dormir. Entonces pasé durante muchos años, un periodo de 10 años de abuso y violación. Pero para no entretenerme en toda esta partecita de aquí, Ujú, yo creo que lo más importante que este programa está dedicado a la Virgen es qué ujú, papel tuvo la Virgen en todo esto. ujú, Bueno, pues yo me caso. Bueno, vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Pues como que yo tenía ya ganas de tener un buen novio, ni siquiera pensaba en esposo. Entonces platiqué con una de mis tías y mi tía me dice, bueno, vamos a hacer una novena, aquí la hacemos. Entonces ella me sugirió la Beata Conchita y me dijo, ¿cómo la hacemos? Yo, pues vamos 9 días a misas, creo que fue la idea mía. Y para mi sorpresa, mi esposo yo lo conocía desde hacía muchos años, pero ya me invitó ya como más formalmente. Y bueno, pues no solo fue un buen novio el que Dios me dio, sino un excelente esposo, padre de mis hijos. ujú. Pero bueno, a los pocos meses nos casamos, pero pues evidentemente cuando empieza esta intimidad, pues empieza mi vida a volverse un caos, mucha tristeza, mucho dolor, pues esas heridas como que empiezan a ponerse así como, uy, pues muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, yo empecé a hablar, tengo una tía que, yo cuando iba a escoger mi madrina de primera comunión estaba entre ella y otra, porque las dos habían sido unas tías maravillosas, una de parte de mamá, otra de parte de papá. Por alguna razón escogí a la otra, pero ella también siempre fue un soporte bellísimo. O sea, una tía encantadora. Y yo creo que yo estaba buscando a Dios sin entender, porque buscaba a alguien que se parecía a él y alguien que nunca me había juzgado. Entonces, pues le empecé a platicar todo lo que me pasaba y me dice, reza el rosario. Y yo, uy, el rosario era algo que no me gustaba absolutamente nada, porque en la niñez me habían obligado a rezarlo sí casi todos los días y es diferente obligado que invitado, que muchas cosas más. Pero estaba ya en una situación tan, 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 tan desagradable que pues le hice caso, sencillamente, ni siquiera lo pensé, lo empecé a rezar y hasta el día de hoy lo rezo todos los días. Entonces, como a mí me gusta hacer ejercicio, la manera que me gusta mucho caminar, todos los días salía a caminar y entonces rezaba mi rosario.
Y bueno, yo lo que entiendo es que lo que la Virgen hizo fue tomar mi mano y cuando estuve lista la entregó a Jesús. Bueno, después de Ujú, empezar a rezar el rosario, yo me acuerdo que le pedí durante meses a Jesús que me sanara el día de mi cumpleaños, porque pues yo quería así como la cereza del pastel, todo esto ya. Ah, otro tema importante, pues mis papás evidentemente que no sabían esto que me estaba sucediendo. Y cuando este señor empieza, bueno, llega en la edad del uso de la razón, porque pues ujú, él me hacía una serie de inventos que así era la vida, que mi papá jugaba así con otras niñas, evidentemente que eso no es cierto. Y ujú, entonces llegó un momento en que yo me di cuenta, no recuerdo cómo, pero que eso no era así. Entonces pues empecé a ujú, sentir vergüenza, me empecé a aislar, y empecé a evadirlo de la manera que me era posible, porque lo tenía que ver muchísimo. Entonces, y pues mis papás no sabían. Entonces me ujú, pedían, por ejemplo, sube y ayude, baja tal cosa. Tengo muy claro así como yo, baja el jabón de no sé qué. Entonces el hombre veía que yo subía, él subía para hacer su show. Pero yo empezaba a evadirlo. Entonces, pues él empezó a buscar otras presas, no sé si antes buscaba más, y estas criaturas se acercaron a mí porque eran también así muy cercanas, y entonces yo les compartí lo que a mi edad sabía. Este hombre está mal de la cabeza, si él va para allá, pues ustedes se van para el otro lado, ujú. pero Sí, yo lo que hacía recuerdo, ella entender básicamente de una manera, de digamos. la manera que me era posible. Ujú, Ellas lo recuerdan de otra manera, yo solo puedo recordarlo como yo lo recuerdo. Yo recuerdo que cuando ellas ujú, iban a hacer su primera comunión y platicaron con el padre en confesión, el padre les dijo que hablaran con sus papás. Ellas, no me ujú, acuerdo, como que lo recuerdan diferente, como haya sido, solo Dios lo sabe. Pero bueno, ujú. llegue esa luz de Dios a través de quien haya sido. Y pues para mi desagrado yo también tuve que escribir con ella la carta para explicar a los padres lo que estaba pasando, ¿no? De esta persona que era un lobo vestido de oveja. Ujú. Entonces mis papás cuando se dieron Que cuenta, pues siempre mi pasa mamá, así, ¿verdad? Tú que estás dando tantas conferencias y tanto que hemos hablado también en el otro programa que desafortunadamente más del 50% o si es que no más, son personas muy cercanas a la familia. no, mucho más es el Ujú, porcentaje. Sí, ujú, siempre es una persona muy cercana y que los papás de alguna manera tienen ¿cómo se llama? confianza. Confianza. Por eso es tan Ujú, importante aquí en Estados Unidos. Para poder servir en cualquier parroquia tenemos que tomar el Virtus. Y yo ujú, ahí aprendí, o ambiente seguro, que nosotros, si vemos algo raro y no denunciamos, nos hacemos cómplices. Y yo ujú, ahí descubrí que hay adolescentes que los empiezan a abusar en la adolescencia. Y de hecho, este ujú. video está o sea, esta formación que nos da está basada en un hecho de la vida real y era el entrenador. Pero Hasta bueno. los ancianos, ¿verdad? Hasta los Oh, ancianos, los sí, es niños una cosa especiales. terrible. Ujú, Sí. Entonces, ay, me perdí un poquito. Bueno, mis papás cuando se enteran, pues me empiezan a llevar a terapia, de que me sirvió de muy poco. Bueno, entonces regreso al punto de que me pongo a pedirle a Jesús que me sanara el día de mi cumpleaños. Mi esposo, todavía no teníamos hijos. Mi esposo por su trabajo viajaba mucho. O sea, ujú, le tocaba viajar, pero viajes en periodos largos, ¿no? Entonces, yo le pedía para el día de mi cumpleaños, que es el 1 de diciembre. Entonces, pues el poquito antes de que fuera el 1 de diciembre me dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer un viaje, son varias semanas. Yo ya estaba en una condición de que tenía intentos de suicidio y no estaba en condiciones de quedarme solita. Entonces, mi tía me dice, vente para acá. Entonces me fui a pasar, de hecho, ni siquiera pasé, no sé cuántas semanas fueron porque recuerdo que pasé Navidad con ella. Me invitó con ella y ella, sin que yo le pida, me lleva a terapia. ujú. Y providencialmente, un 12 de diciembre. Mm. Entonces, esta No era cualquiera terapia, terapia. ajá, o sea, yo lo que entiendo es, Jesús me llevó a esa terapia con esa doctora. Era Mm, una doctora especialista en el tema. mm, Ella atiende casos muy, muy fuertes. Y bueno, pues empecé a trabajar. Empezaron a salir las memorias. Por gracia de Dios, yo creo que uno de los regalos más grandes que tiene el ser humano es la memoria, porque yo lo tengo casi todo bloqueado. Dios me ha mm, recordado así como piezas así muy importantes como para poder reconstruir mi historia. Entonces, mi tía, otro regalo que recibí muy grande, siempre hay un bien oculto, mi tía iba todos los días a misa, entonces pues yo la acompañaba. Y entonces de ahí se me hizo, bueno, de pasar que no iba ni a misa, ¿verdad? Porque en la mm, adolescencia dejé de ir, no, más bien llama como en la juventud, cuando estaba en la universidad, dejé de ir a misa. Entonces, también la importancia de que una persona de verdad se parezca a la Virgen, que no juzgue, que en mm, ella veas el amor de Dios, porque ni siquiera me dio una cátedra, sencillamente, pues a veces antes de ir con la doctora, o sea, era su rutina y yo pues estaba de mm, visita en su casa, iba con ella.
Y Ujú, se me quedó la gracia de ir a misa todos los días. No es que me cueste mm, trabajo, o sea, es algo así como todos los días desayuno. Han habido periodos y a veces no te digo que siempre es fácil, pero Dios, o sea, a veces cuando me cuesta trabajo le pido y Él me ayuda, ¿verdad? ujú, Bueno, entonces era muy curioso porque las memorias generalmente me venían el domingo en misa, no en misa entre semana. Y entonces ya pues yo en la semana las trabajaba con la doctora, eran unas terapias de a veces de 2, 3 horas. Gracias a Dios, Dios acomodaba todo su tiempo y a veces podía tomar todos los días terapia con ella. Fue un trabajo así muy, muy fuerte. Y ujú, tenía la bondad, bueno, llegó un momento que yo decía, no, 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 estas cosas las estoy inventando yo, esto no, 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 no puede ser así. La doctora me decía, esto es común, pero había otra gracia, como mi tía me había acompañado, bueno, mi tía vive aquí en Estados Unidos, yo viajé de México para acá, como mi ujú. tía me había acompañado en la niñez, muchas cosas que yo recordaba, ella me ayudaba a cerciorar, por ejemplo, tenía una memoria y le decía, y vi un perrito de así, tal rastas, o sea, en la memoria. Y me decía, sí, sí tuve. O sea, haz de cuenta que eran como cositas que ella me ayudaba A así, hasta confirmar. que Ujú, a confirmar. Un día llegué a la conclusión de que si todo eso fuera mentira, pues no tendría yo por qué entrar llorando a la terapia, o sea, sintiéndome mal. ujú. Y bueno, no me restó más que, ¿cómo se llama? Pues comprender que así había sido. Eso pasa Mi mucho, esposo, no, muchos de nosotros no relacionamos porque es que, por ejemplo, si ves un perrito, ¿por qué les tengo miedo? Si y uno piensa, nunca me han hecho nada. Tal vez no recuerdas, tal vez tu mente lo bloqueó y sí pasó algo cuando eras más pequeño. oh, sí, sí, todo tiene su Ujú, razón de ser. ujú, Entonces, las memorias, digo, venían así. Y bueno, mi esposo en esa época de nuestra vida también tenía muchos viajes así fuera, entonces yo aprovechaba cada que él se iba y tomaba terapia. Y de hecho, la doctora me dijo, yo hubiera querido tener hijos antes, pero me dijo que me esperara un poco, necesitaba estar sana, o sea, mucho más sana, y yo creo que hasta ahorita podría yo ser mamá, debería de haber sido ujú. mamá, pero bueno, ella me dijo cuando ya podía No, yo más todo. ser mamá, por esa razón tuve que esperar. Ya una vez que yo fui madre, pues ya no me era así, te digo que tenía que viajar pues irme del país y no sé si ya mi esposo estaba ya, el trabajo ya era no tanto salir, además pues yo no quería dejar a mis hijos, además yo no vivía en la ciudad donde viven mis papás, yo desde que me casé cambié de residencia por el trabajo de mi esposo y nos hemos cambiado varias veces, entonces pues para mí era muy importante cuidar a mis hijos. Entonces seguí tomando terapia convencional, pero pues avanzaba una nada. Yo te puedo decir que con las terapias de aquella doctora, lo que avanzaba en una hora, aquí lo avanzaba en un año, en cualquier, Ujú, porque es una especialidad. Y de ujú, hecho ella me dijo que México va como 50 años atrás en la psicología. Me dijo, cuando tú encuentres un psicólogo con esta especialidad, yo le paso tu expediente. Y ujú, bueno, otro día una amiga me dijo, ella iba a tomar pues era como un retiro, pero a la vez tenía psicología. Me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que Dios quiere que vayas a este retiro. Yo estaba en Guadalajara, no donde vivía. Tenía un periodo así como que iba a estar ahí y así a ojos cerrados me fui hasta, todo el mundo estaba medio asombrado porque hace cuenta que me fui y era lejos, tomaba el camión a Pontu de Guadalajara a México y de México no sabía a qué horas encontrar el que seguía porque de ahí tenía que ir a no sé, era todo así, todo un show. Pero bueno, oh, finalmente guau. llegué. Ujú, Y una de las participantes, que es psicóloga, a veces los psicólogos toman los retiros para formarse, para aprender muchas cosas. ujú. Pues nos hicimos amigas, así, bueno, empezamos así a platicar y entonces ella me dijo que estaba estudiando esa especialidad. Y yo de cuenta que el día así como, wow, le digo, ¿y no tienes por internet algo así? Entonces me empezó a atender. Y luego resulta que, bueno, fue su primer caso en este proceso y ella iba pues a la hora de exponer para su graduación como en esa, pues no sé si se llama maestría, especializaciones, Ujú. Como yo la tesis tenía, fuiste tú, digamos, ajá, el caso. Ujú, sí, tenía mis expedientes, o sea, se cuenta que la doctora ya me había dado como esas, claro, de un expediente grandote, así como lo más representativo, pero lo tengo resguardado en casa de otra amiga porque no lo quiero aquí. Entonces, ujú, le dije a mi amiga, pues lo quiero ver porque lo quiero para poder explicarle bien todo el proceso de todo lo anterior y que ella lo pueda exponer mejor y le sirva a otros psicólogos. ujú. Ay, Dios mío, pero eso fue como abrir la caja de Pandora, fue una cosa horrible, estábamos como en época de COVID y Dios mío, ¿a qué hora hice eso? Porque empezaron más memoria. Es que Dios va como que va Pero para teniendo que sus vayas pasos. sanando. Exacto, Ujú, bueno.
Ahorita estoy hablando nada más de lo que me ha servido la psicología. De hecho, esta doctora, digo, esta psicóloga, perdón, aparte de esa especialización que ella estaba tomando, tomó otra, no sé si llaman maestrías, bueno, no sé, como no soy psicóloga, no sé, pero en MDR, que es otra, fue la terapia que estuvo usando y sigue usando, y Brain Spotting, que son terapias muy sanas porque Ujú, no tienes que recordar todo, no es tan doloroso y avanzas muy rápido, pero fue más o menos en la época de COVID y fue una cosa. Ay, Dios mío, muy fuerte, pero sané muchísimo, muchísimo. Fueron meses, no sé cuántos, pero fueron varios. De hecho, a partir de ahí, pues yo empecé a escribir mi historia de vida por si a alguien le podía servir. Pero bueno, me quiero retroceder un poquito porque ahorita estoy hablando de la herramienta. Bueno, ya hablé de la Virgen, ya hablé de la psicología, porque los psicólogos son médicos y Dios nos sana a través de ellos, son psicólogos, ujú, pero otra de las herramientas que Dios ha usado, como dije al principio, fue la Eucaristía, o sea, Él solito me llevó, me dio esa gracia y de hecho de niña yo tenía la posibilidad en mi escuela de comulgar. O sea, tú podías salir poquito antes del recreo y comulgabas. Siempre hacía eso, pero te digo, me alejé de Dios así como en la época de la universidad. ujú, También me dio la gracia de empezar a visitar el Santísimo, son herramientas que él ha utilizado, pero otra herramienta maravillosa que Lorena es acompañante espiritual y nos conocimos también en clases, ujú. yo alguna vez leí que si que los santos, o sea, leía que un santo tenía su director espiritual, que nosotros le decimos acompañante, y dije yo, bueno, pues si ellos necesitan acompañante espiritual, pues cuánta más necesidad tengo yo, ¿no? Y entonces busqué, ni siquiera me acuerdo cuál fue mi primer director espiritual, acompañante espiritual. Sí recuerdo que todavía no tenía hijos, no estoy casi segura. Digo, porque ahorita me acuerdo de uno cuando mi hijo era bebé, pero bueno, no recuerdo así cuándo fue la primera vez. Esa ha sido otra herramienta maravillosa. En una de esas ocasiones, uno de esos sacerdotes, bueno, muy al principio de mi matrimonio, mi tía me dijo, ve con un sacerdote, esa es otra herramienta, la oración de sanación y liberación. Me dijo, ve con tal padre. Entonces voy y el padre sí me dijo antes, ¿utilizas algún método para planificar que no sea natural? Y yo utilizaba lo menos dañino. Y yo, pues no puedo rezar por ti. Yo no, padre, hoy mismo lo dejo, no se preocupe. Fue más por obediencia y me dio esa Ujú, gracia a Dios de obedecer, así era tanta mi necesidad, ¿no? ujú. Pero bueno, ya me salté otra vez más. La oración de sanación y liberación me ha servido muchísimo. Porque quedan muchas secuelas muchas veces cuando eres niña y no tienes la culpa. Digo, también hay muchas cosas que uno es culpable, Ujú, pero a lo que iba es al acompañamiento espiritual. Mi vida no sería igual. Otro sacerdote que me hizo, bueno, ese sacerdote no me daba acompañamiento espiritual, pero me dijo un día, vas a hacer una lista de todas las cosas buenas que has sacado del abuso. Si mis ojos hubieran sido pistolas en ese momento, el hombre queda fulminado. Me salí bien enojada, pero yo suelo, las sugerencias que me dan, a menos de que vayan contra mi conciencia, llevarlas todas a cabo. Entonces me puse a hacer una lista y dije, wow, ahí es donde se cumple Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que aman a Dios, claro. siempre hay un bien oculto. Bueno, otra de las cosas que me pasó en otra cuaresma, fui con un sacerdote en una ciudad, que no voy a decir cuál ni cómo se llama, porque este sacerdote tiene esta fama de bilocación. Y bueno, tienes que ir a misa, esperar, son misas muy largas, a veces en la misma exposición del Santísimo, a veces cuando hay gente que queda liberada, tú ves muchas cosas y tienes que esperar horas, una cola y para que te atiendas un ratitito. Entonces me dice, ¿ya perdonaste al abusador? Le digo, sí, padre, yo entiendo que pues estaba un poquito mal de su cabeza. Me dice, entonces, pues ahora tú le vas a pedir perdón. Y yo le dije, ¿perdón? ¿Cómo de qué? Me dice, pues por Mm, juzgarlo. Ah, ok. Entonces, pues ya le llamo a mi tía para conseguir así como la otra persona y dije, pues, le hablé, pero creo que primero a su esposa y luego ya me la pasó. Entonces, sí, primero le dije así muy brevemente el daño que me había hecho y luego, pues, le ofrecí, le pedí perdón por haberlo juzgado y le dije que si yo algún día me lo encontraba en la calle, quisiera poder abrazarlo como para que fuera una certeza de que eso era algo real. Entonces, yo al escucharlo, vi como que ay, como que le serviría. Le dije, ¿eso le serviría a usted? Me dijo, sí. Yo sabía que vivía más o menos entre donde estaba casa de mi hermana y donde tenía una idea, porque alguien me dijo, estaba un santísimo así, el santísimo expuesto más o menos en la mitad. Entonces lo cité con su esposa ahí. Bueno, pues afortunadamente lo puse a rezar el rosario conmigo. Rezamos un rosario que estaba, traía providencialmente una reflexión sobre el abuso y dijo, esto es para mí.
Le hablé de la misericordia de Dios, le dije que se confesara, que comulgara el día de la misericordia y después supe que así lo hizo. Bueno, este hombre ya partió. Yo confío mucho en Dios en que su alma no se perdió. Ujú. ¿Qué más? Bueno, hace como Yo no te unos quiero interrumpir porque yo sé que yo quiero que tú hables. Es que como tenemos tan poco tiempo, bueno, ya nos quedan Ujú, poquitos minutos, pero bueno, hace como menos de 2 años, empecé con otro proceso muy fuerte, que de hecho cuando estudiamos acompañamiento espiritual nos dijeron que eran como, ay, no me consideraron umbrales, como que entras en una tormenta, ujú, pero es porque vas a salir de ahí más sana, o sea, algo Dios va a hacer en tu alma. Era una cosa horrible, empecé así con la culpa, la verdad, unas cosas horribles. Y bueno, empecé a platicar con varios sacerdotes, varias cosas, y uno de ellos me dice, es que usted no ha perdonado. Y yo, ¿cómo? Entonces platico con mi acompañante espiritual y me dice, le digo, pero yo ya perdoné. Me dice, bueno, pero si, es como si vas con un especialista y todos te dicen, está bien, pero este te dice, a ver, chéquele aquí. ujú, Entonces empecé a hilar cabos. Dije, sí, pues es que no me he perdonado a mí misma. Y ujú. entonces empezó un proceso, hoy te puedo decir que pasé una temporada horrible, 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 que no se le deseo a nadie, pero para sanar, porque lo que yo había hecho, mi mecanismo de Era defensa era como, necesario. exactamente, es como empiezo a sentir vergüenza, chum, lo metemos aquí yo y lara. Empiezo a sentir culpa, lo metemos por acá y lara. Y así, Mm, ¿no? Otra amiga me ayudó mucho porque leí un libro buenísimo que hablaba precisamente de, como psicóloga de saber muy bien, validar los sentimientos. O sea, mm, es detenerme y estoy sintiendo esto. Y entonces ujú, poderlos empezar a trabajar. Entonces, con muchas herramientas que me facilitaron entre mi acompañante espiritual, entre mi psicóloga, entre sacerdotes, pues pude ir todos esos sentimientos poniéndolos así, cada unito en su lugar. Es más, yo te poniéndole podría decir que nombre. fue, ajá, y trabajando los que fue más difícil perdonarme a mí misma que al abusador, porque suele mucho suceder que muchas personas te responsabilizan y que Ujú, tú misma, como tu cuerpo siente placer, pues sientes que fuiste responsable. ujú, No te digo que yo he terminado mi proceso de sanación, sigo trabajando en muchas cosas, pero lo que sí es importante es que cada día vivo más en paz. Pero vivo más en paz no quiere decir que de repente sale algo y así como que, ay, pues hay que trabajarlo y cuesta trabajo, ujú. pero salgo adelante. Y todo esto es de la mano de la Virgen, de la mano de Jesús. Y como te dije en un principio, para mí lo que la Virgen ha sido en mi vida es a través del rosario, ella tomó mi mano y no la soltó hasta que la dejó tomada de la mano de su hijo. Más o menos es así la historia. Oh, wow. Qué hermoso. Sí. No, Bueno, pues eso es muy bonito. no implica que yo, pues una alma herida hiere, ¿verdad? Pues yo he lastimado mucho, sobre todo lastimas a las personas que tienes más cerca, a mi esposo, a mis hijos, y pues yo sigo pidiendo a Dios que lo sane, que me perdone y esforzándome en ser cada día mejor, pues hija de Dios, esposa, madre, eso no significa que lo logre, ¿verdad? Pero sí que me Ujú, esfuerce. Y yo creo que lo que Dios ve no es el resultado, sino el esfuerzo. así Y es. ya, más o menos eso es todo en resumen. Yo sé que ya estamos cortos de tiempo. No, nada más por último darle un mensaje a todas esas personas que pasaron por un abuso y que tal vez no tuvieron la oportunidad como tú de tener un psicólogo, tener un acompañante espiritual o hasta una tía que te llevó a los pies de Cristo. Eh, Yo creo que siempre vas a encontrar a alguien, porque Dios, o sea, Dios no lo podemos meter en una cajita. Yo tuve la gracia de poder ujú, pagar una psicóloga, de llegar con buenas psicólogas, ujú, pero Dios no se va a encerrar en ese único instrumento. Dios puede sanar a ujú. una persona con una comunión, con plática con alguien. O sea, Dios tiene muchísimas formas, pero Una nada más es que confesión. tú lo busques en una confesión. Es más, yo tuve que confesarme en este proceso, me di cuenta que consentía malos pensamientos, y malos pensamientos no significa cosas referentes a la lujuria, era que todas las mentiras que me sembraba acá, que no descansa, pues yo se las creía. También Ujú, hubo otro proceso también donde, digo, son muchos los sentimientos que pasé, pero me sentía muy rechazada por las personas. ¿Y por qué me sentía rechazada? Porque yo misma me rechazaba. Entonces ujú, me di cuenta que todo eso que veía en los demás era un rechazo propio y que eran cosas que yo me imaginaba. Y esas imaginaciones, pues, es otro motivo de confesión, ¿verdad? Porque estoy juzgando, imaginándome cosas mal por los mismos lentes que traigo yo de mi herida. Pero bueno, todo es un así es. caminar y a veces me canso, pero digo, bueno, ¿cómo me voy a cansar si Dios no va a terminar con esta obra hasta que termine, o sea, hasta que me muera? Y pues no es que ya haya terminado porque no Ujú, soy santa, ¿verdad? Pero pues de ujú. repente mete unos cincelazos que así como que no son tan bonitos, pero son necesarios.
Ya Y luego sé. ya una vez que los pasas, dice, ay, ya no pasó nada. No te preocupes, sobre todo eso, ¿verdad? Decirles a las personas, no te preocupes, va a pasar, todo tiene su tiempo, su lugar y sobre todo que Dios no nos abandona. Imagínate a ti que te mandó a su madre para salvarte, digamos, de ese proceso, Sí, para acompañarte durante ese proceso. Ella también fue tu acompañante espiritual. Qué bonito. sí. Pues tú y yo que estamos en la radio católica, Una no cosa, sé, espérame. sí, Una cosa perdón. muy importante. Fíjate que yo por este proceso no me sentí amada por Dios. Y eso te lo digo Mm, hace unos, o sea, menos, ujú, en este proceso que te dije último. Lo creía ujú, por fe, pero Dios permitió algo que me vi tan sola por muchas personas que no comprendieron lo que yo estaba sucediendo. Mi esposo me apoyó muchísimo, que me di cuenta cómo Dios no me dejaba sola, porque a la vez me ponía nuevos instrumentos, personas, amigas, que me daban la mano, o sea, me di cuenta cómo a través, o sea, Dios no se ve físicamente, pero Dios está ujú. ahí en cada persona que te ayuda. Ya, es todo. No, sí, en cada Sí, palabra, todo. sí, No, pues te decía que tú y yo que estamos en estos medios, cómo es tan importante, ¿verdad? Hablar de todos estos medios, de todos estos temas que a veces son tabús, especialmente en nuestras culturas, es no que no sí, se sepa, que no se vea. Y pues, por ejemplo, muchas personas por medio del abuso han tenido embarazos que tal vez fueron no deseados, ¿verdad? O sea, ya sí, llegan hasta otros extremos. Un día estaba viendo las noticias una persona que tuvo, creo, hasta 5 hijos de la persona que la abusaba y porque era su papá. sí. O sea, son cosas muy, muy fuertes que se viven y que no se hablan por la cultura que tenemos de tapar todas esas cosas. Entonces, ¿tú cómo te sientes con todo esto, María Elena? Que tú sí tienes la oportunidad de hablarlo, gracias a Dios, y de hablar con esas personas con esas víctimas, digamos, que han sufrido todos estos abusos. Ay, He equivocado mucho, soy yo. Pero también yo creo que hay que trabajar mucho en prevención. ujú, Y si preguntar a tus hijos y si alguno estás viendo algo raro, llévalo a recibir ayuda adecuada a tiempo. ujú. Que se frizó un poquito y no te escuché mucho, pero esperemos que las O si es que se personas perdió el internet. Sí, no sabía si sí me te hayan veía. escuchado. Sí, no. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marilena. No tengo cómo agradecerte este tiempo tuyo, que yo sé que hoy tuviste tu programa. Y yo los invito a todos No, los que nos feliz. están escuchando también que vean su programa de Marilena, que también son los martes, por aquí por Creciendo Contigo Mujer. A ver, tú invítalos. Es providencialmente, mi programa es del vientre al cielo y es providencialmente o curiosamente es una hora antes. Estamos así juntitas, sí. Sí. Así es. Entonces, pues los esperamos todos los martes, Marilena en su programa, yo en el mío. Y pues les doy muchas gracias y no sé si te parece que terminamos con la oración final, si la gustas hacer tú, Marilena. Ay, mira, pues sabes que me gustaría hacer, si alguien nos está escuchando y ha pasado por esta situación, es una oración que nos ayuda a recuperar la inocencia. Es una oración para pedir al niño Jesús que restaure nuestra inocencia. Espérame. Bueno, es que me la sé de memoria, pero no quería decirla mal. Espérame, aquí la tengo. Aquí está. Niño Jesús, que naciste en Belén, te pido que restaures mi inocencia y la de mis hermanos también. Danos la gracia de disfrutar todo lo que nos has dado con templanza. Préstanos tu vista para verte en todos y en todo. Préstanos tu olfato para aspirar todo lo que nos acerca a ti, tu aroma, tu santidad. Préstanos tu gusto para nutrirnos de ti. Préstanos tus oídos para escucharte y obedecerte. Préstanos tu tacto para dar y recibir tu amor. Danos la gracia de vivir la sexualidad con la pureza que tú la has creado. Préstanos tus manos para trabajar por amor a ti. Préstanos tus pies para seguir el camino del amor y del abandono en tu voluntad. Préstanos tu cabeza para comprender como tú, con misericordia. Perdónanos, sánanos, libéranos, restáuranos. Ten misericordia de nosotros. Préstanos tu corazón para amar, perdonar y confiar en ti. Me consagro y consagro a mis hermanos a tu sagrado corazón. Guárdanos dentro de él. Danos la gracia de validar, entender y regular nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Que nuestra alma permanezca tranquila como la de un bebé recién amamantado en brazos de su madre. Y lo único que te quisiera decir para cerrar este programa es que es importante perdonar, no solo porque si no perdonas no vas a sanar, sino también porque nos encanta la parábola de la oveja perdida.
pero quiero contarte que esa oveja perdida también es la persona que te abusó y que Jesús la quiere en el cielo con él. Quiere que se arrepienta, quiere que repare y que sea un alma santa. Así es que empieza, si no has perdonado, empieza cuando menos a orar por todas las personas que te han lastimado. Pues muchísimas gracias, Lore. No, gracias a ti, Marlena. No se olviden de compartir todos estos videos y de mandar estrellitas para poder seguir evangelizando. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bye.